Hola, vamos a comenzar este círculo rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a comprender con mayor claridad lo que significa que tú seas un Dios todopoderoso, que esto nos llene de una profunda confianza en ti y nos lleve a abandonarnos totalmente en tus manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar este párrafo tercero, el Todopoderoso. Estamos en el artículo primero del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense, en el número 268 nos dice, de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Y sí, uno se pregunta, ¿por qué de entre todos los atributos, es decir, se podría hablar de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios, en fin, de cualquier otro de los atributos, y sin embargo, el credo solo nombra uno, y es que Dios es todopoderoso. ¿Y por qué esto? Pues yo creo que porque de nada serviría que Dios fuera la persona más sabia del mundo, que su inteligencia fuera infinita, si Él no tuviera unida a esa inteligencia el que todo lo puede, porque ¿de qué le serviría esa inteligencia? Entonces yo creo que el que Dios sea todopoderoso, pues tiene una gran importancia para nosotros. Ahora creemos que esta omnipotencia es universal, es decir, que nada escapa de su omnipotencia. Dios que lo ha creado todo, lo rige todo y lo puede todo. O sea, no hay nada en la creación que se escape del poder de Dios. Dios es omnipotente eh, en todo. No hay nada que en lo que su omnipotencia, en donde su omnipotencia no pueda llegar. Y a la vez de que ser universal, que lo abarque todo, es amorosa. Y esto es precioso, porque podemos tener la confianza de que ese poder divino, este Dios que todo lo puede, va a usar ese poder con amor. Y esto pues nos tiene que dar una tranquilidad increíble. Dios es nuestro Padre, como lo comentamos en el círculo pasado. Y es no solo un Padre, es el Padre más amoroso. Eh, nosotros como que tenemos un poco reducido al amor a lo que nosotros conocemos. Pero si nosotros juntáramos los amores más grandes de la tierra, el amor del enamorado más, así, del que ama más a su amada, y cogiéramos a todo el amor de todos los padres del mundo y de todas las madres del mundo y de todos los hermanos, etcétera, y lo juntáramos, todavía sería una brizna en comparación con la grandeza del amor de Dios, porque Dios es infinito y por lo tanto su amor también es infinito. Y su omnipotencia, ese que Dios todo lo puede, es amorosa. Y no tenemos esto que olvidarlo nunca.
Dios es un Padre que me ama y un Padre que lo puede todo. Aquí los padres de la tierra quisieran poder darles a sus hijos tantas cosas y no pueden porque son limitados, son finitos. Bueno, nosotros tenemos un Padre que sí lo puede todo y que nos ama como nadie más nos va a amar. Y además es todopoderoso. Pero también dice el credo, es una omnipotencia misteriosa. Y eso pues lo vemos y lo constatamos todos los días. Solo la fe puede descubrir esa omnipotencia cuando se manifiesta en la debilidad o cuando, pues sí, no la entendemos, pero confiamos. Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios sea omnipotente y que sin embargo exista tanto mal en el mundo? Y lo vemos y se palpa, ¿no? Cuántos crímenes, cuántos lujuria, cuántos rencores, cuánto mal. Y Dios es omnipotente. ¿Por qué no lo frena? ¿Qué pasa con esta omnipotencia de Dios? Por eso el credo dice, es una omnipotencia misteriosa. Y esta omnipotencia solo la podemos descubrir con la fe. Y vamos a tratar de explicarla. Para esto es un poco este círculo, para tratar de ver cómo se compaginan estas dos realidades, que existe el mal en el mundo y a la vez que Dios sea omnipotente. El catecismo cita dos textos bíblicos. Uno es 2 Corintios 12:19, que dice, pero él me dijo, mi gracia te basta, que si mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Y es que nosotros quisiéramos, como San Pablo, que Dios nos hiciera fuertes, sabios, que lo pudiéramos todo para llevar hasta para cosas buenas, ¿no? Para ser un buen padre, una buena madre, para poder evangelizar a los demás. Y sin embargo Dios dice, espérame, no, mi gracia te basta, mi fuerza se va a mostrar cuando tú no quieras controlar todo. Porque nuestro problema es que muchas veces como que atamos la omnipotencia de Dios al querer nosotras, con nuestras propias fuerzas, sacar las cosas adelante. Y Dios solo va a poder actuar si lo dejamos actuar. Y también dice que en 1 Corintios, la predicación de la cruz es necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, es decir, para nosotros, es fuerza de Dios. Para los cristianos, la cruz es la fuerza de Dios. ¿Por qué la fuerza de Dios? Porque ha sido el medio con el que ha vencido el mal en el mundo. Ha sido el medio por el que ha vencido al demonio, a la muerte, a todos los enemigos. Ahora, esta omnipotencia es misteriosa. ¿Por qué misteriosa? Porque no es como a nosotros nos gustaría, como a nosotros nos parecería bien, pero tenemos que saber que el que yo no entienda ciertas cosas no significa que Dios no sea omnipotente. Es decir, nosotros cuántas cosas no entendemos y no por eso dejan de ser ciertas. Yo no puedo entender cómo está, no sé, conformado el ADN. Y no por eso el ADN está conformado de una cierta manera y se comporta de una cierta manera. Puede haber mil cosas que no comprendamos. No puedo yo no comprender las matemáticas. Y sin embargo no significa que no sean ciertas. Entonces el que yo no entienda ciertas cosas, no implica el que Dios no sea omnipotente. Y también tenemos que decir que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y las formas de Dios no son nuestras formas. Dios ve a largo plazo y nosotros vemos muy cortito, muy cortito. Nosotros no alcanzamos a ver
lo que Él ve. Quizá muchas veces a lo largo, cuando ha pasado el tiempo, nosotros podemos comprender, ay, mira, sucedió esto y Dios sacó este bien. Pero eso lo vemos mucho tiempo después. Dios definitivamente no es como nosotros. Él es mucho más sabio que nosotros. Tiene una visión mucho más amplia que la de nosotros. Por eso tenemos que confiar. Y fíjense, una de las, no una, pues sí, la frase más dura que Jesucristo dio a algún ser humano, se la dirigió a San Pedro. Y cuando San Pedro estaba tratando de ser buena gente, de proteger a Jesús. Y fue cuando, ¿se acuerdan? Cristo les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empiezan a decir, bueno, uno dice, no, pues algunos dicen que tú eres Juan Bautista que ha resucitado. No, que tú eres uno de los grandes profetas. Y así empiezan a decir. Hasta que Pedro dice, no, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús se voltea y lo ve y le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado la sangre ni la carne. Eso te lo ha revelado Dios. Y entonces lo felicita. Y después de eso se pone a decirle a los discípulos que pues va a ser rechazado por los sumos sacerdotes, que va a morir en manos de ellos, pero que al tercer día resucitará. Y entonces Pedro se voltea y le dice, no, Señor, eso no te puede pasar a ti. Y Jesús le contesta, apártate de mí, Satanás. Imagínense lo que sintió el pobre de Pedro. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, Pedro, pero no como Dios. Y era que Pedro lo único que quería es que no sucediera eso, que no mataran a su maestro. Pero ahí Pedro estaba sin darse cuenta, queriendo pues un Mesías triunfalista, estaba buscando en sí la gloria humana y no sabía que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que la redención iba a llegar justamente, la salvación de todo el género humano iba a llegar a través de esta muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros tampoco confundirnos. No, Cristo nos dice, no pienses tú como hombre. Trata de ver las cosas más desde arriba. Trata de verlas con los ojos de Dios. El número 270 del Catecismo dice, Dios es Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. El Padre esclarece, le da luz a la omnipotencia y la omnipotencia también esclarece al Padre. Muestra cómo pues omnipotencia y paternidad siempre van juntas. Que Dios es, o sea, que la omnipotencia de Dios es una omnipotencia amorosa, una omnipotencia de Padre, una omnipotencia que cuida de nosotros y de nuestras necesidades, porque nosotros somos sus hijos. Y lo dice en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. Aquí el Catecismo Padre, una de tantas, yo seré para vosotros Padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Creer cuando estemos sufriendo, creer cuando las cosas nos están costando, seguir creyendo que yo tengo un Padre que es todopoderoso y que me ama infinitamente. Y que este Padre va a mostrar
su misericordia infinita, buscando o más bien perdonándonos siempre los pecados. Y para perdonar, ustedes saben qué dominio personal se necesita, qué grandeza de alma se necesita, cómo pues realmente, como dice aquí el catecismo, su misericordia, finalmente por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados, libremente. No perdonando porque nosotros lo merezcamos, no perdonando porque nosotros hayamos hecho muchas cosas buenas, no, perdonando porque nos quiere perdonar, porque a pesar de ser tan débiles, tan reiterados en nuestros pecados, Él muestra esa omnipotencia volviéndonos a perdonar. Así, en Dios, pues la paternidad y la omnipotencia se funden. Y su omnipotencia es amorosa y su paternidad es poderosa. Ahora bien, la omnipotencia divina no es arbitraria. ¿Qué significa arbitrario? Arbitrario significa que depende solamente de la voluntad o del capricho de una persona y que no obedece a principios dictados ni por la razón, ni por la lógica, ni por las leyes. Entonces el catecismo nos dice, no, la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De forma que el poder divino siempre se ajusta a la sabiduría divina, siempre se ajusta a la voluntad de Dios y a su sabiduría infinita. En Dios no es arbitrario, no es caprichoso, ¿no? Y entonces hoy se me antoja, yo qué sé, que deje de existir la ley de la gravedad y que todos salgamos volando. No, su omnipotencia no es así. Su omnipotencia, o sea, Dios ha puesto unas leyes en la naturaleza y se va a regir según esas leyes. Dios no es como los jueces de la tierra que pueden ser muy caprichosos, o hasta los padres de familia que pueden ser caprichosos, ¿no? Uno sabe cuándo mejor no pedirle un permiso a la mamá, o cuándo, ¿por qué? Porque está de malas y sabes que si en este momento le pides algo, pues la respuesta no va a ser la mejor. Dios no es pasional. Dios tiene una santa voluntad. Su omnipotencia, su voluntad, su inteligencia van juntas. Por lo tanto, todo en Dios va a ser justo, va a ser correcto. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con qué pasa con lo que parece ser una impotencia por parte de Dios? Y el catecismo quiere tratar este misterio de la aparente impotencia de Dios. Y es que, nos dice el catecismo, la fe de los hombres puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente. Dios puede parecer incapaz de impedir el mal. Puede parecer incapaz también de hacer el bien. Pero Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa posible en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo. Y con esto ha vencido el mal. Así, dice el catecismo, lo vamos a explicar. Esto no se preocupan si no entienden todo, lo voy a continuar explicando. Dice, así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios.
¿Cómo que Cristo crucificado? Poder y sabiduría de Dios. Lo explicaremos. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es, fíjense bien, en la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Y vamos a explicar esto. Vamos a tomar una catequesis del Papa Benedicto XVI. Y el Papa Id decía, podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible pensar en un Dios omnipotente mirando hacia la cruz de Cristo? Hacia ese poder del mal que llega hasta el punto de matar al Hijo de Dios, no cualquiera, de matar al Hijo de Dios. Nosotros querríamos ciertamente una omnipotencia divina según nuestros esquemas mentales y nuestros deseos. ¿A que sí? Todos querríamos eso, una omnipotencia que se adecuara a lo que yo considero que es lo mejor. Un Dios omnipotente que resolviera todos mis problemas, que interviniera para evitar todas las dificultades, que venciera todo el mal que hay en el mundo, que cambie el curso de los acontecimientos cuando parece que no van por buen camino y, por supuesto, que anule todo dolor. ¿A que sí? Así querríamos nosotros la omnipotencia divina. Pero la fe en Dios nos impulsa a aprender a conocer que el pensamiento de Dios es diferente del nuestro y que los caminos de Dios también son otros respecto a los de nosotros. Su omnipotencia es también diferente a lo que nosotros pensaríamos que debería de ser. No se va a expresar como una fuerza automática o arbitraria, sino que se caracteriza por respetar de una manera amorosa y paternal nuestra libertad. Cuando Dios nos hizo a nosotros criaturas libres, cuando Dios nos dio la libertad, de alguna manera renunció a una parte de su poder. Porque Dios no se va a contradecir. Y si me dio la libertad, aunque yo use mal esa libertad, Dios no va a impedir que yo la use así. Aunque yo use esa libertad para ofenderle, no me lo va a impedir. Porque ya Dios me dio la libertad. Y habiéndomela dado, no me la quito. Y de esa manera Dios me ama y me respeta. Y espera de mí una respuesta libre de amor. Dios quiere que yo responda a su llamada de amor de una manera libre. De una manera en que yo no me vea coaccionado. Porque ¿qué amor puede haber cuando uno está cuando hay una coacción? No sé, imagínense que su novio dijera que su novio o su esposa quisiera que su esposo dijera que las quiere porque el suegro le pagó para que les dijera que las quiere. Qué terrible sería, ¿no? Que fuera unas manifestaciones de amor, pero coaccionadas. No, Dios, al amarme, quiere que yo le corresponda amándole libremente. Y Él por eso va a respetar mi libertad y va a estar, pues, de alguna manera, como un mendigo, esperando a que yo libremente corresponda a ese amor. Dios, como Padre, desea de verdad que nos convirtamos en sus hijos y que vivamos como hijos. Que vivamos en comunión plena con Él, que vivamos en familiaridad con Él.
pero no nos va a forzar. Sí nos va a invitar, sí nos va a dar todos los auxilios de la gracia, pero nunca, nunca nos forzará. Así, su omnipotencia no se va a expresar en violencia, no se va a expresar en destrucción de cada poder adverso, sino que se va a expresar con amor, se va a expresar con misericordia, se va a expresar en el perdón, se va a expresar en la aceptación de nuestra libertad, aunque la usemos de una manera incorrecta, y se va a manifestar y a expresar en un incansable, porque es incansable, llamamiento a la conversión del corazón. Y así vemos ahora en la Cuaresma cómo es una llamada continua a la conversión. Pero es una invitación, jamás forza, jamás nada, solo invita, solo llama, solo insiste, como puede hacer un padre que respeta a su hijo. Esta actitud aparentemente débil está hecha de paciencia. Y usted sabe, ay, qué fortaleza se necesita para ser paciente con los hijos. Qué fortaleza, qué poder de verdad. Se va a mostrar en mansedumbre, en paciencia, en amor. Dios demuestra que es fuerte, que es poderoso, a través de lo que quizá a nosotros pudiera parecer debilidad, que es con su amor, con su paciencia, con su mansedumbre. Y este es el poder de Dios que va a vencer. El argumento de los ateos suele ser este. Si Dios no puede terminar con el mal, es que no lo puede todo. Y si puede y no quiere, es que entonces no es bueno. ¿No? ¿Cuántas veces hasta por nosotros pudiera pasar este pensamiento? Si Dios no puede terminar con el mal, es que entonces no lo puede todo. Y si puede y no quiere hacerlo, oye, pues yo creo que entonces no es tan bueno. Y vamos a aclarar cómo está esto. Sin embargo, Dios ha revelado su omnipotencia en la forma en que ha enfrentado el mal. Y manifiesta eso, su omnipotencia, por la forma en que enfrenta el mal y no solo por la forma en que hace obras maravillosas, no sé, la creación. Sí, nosotros podemos ver claramente la omnipotencia divina en la creación, pero fíjense, también tenemos que aprender a verla en la forma en que ha decidido enfrentar el mal. Y es que recuerden que el mal no tiene origen en Dios, sino que el mal viene del pecado del hombre. Pero la omnipotencia de Dios está en que hasta de los males que hacemos los hombres, Él es capaz de sacar bienes. Y de los males más grandes, sacar bienes todavía más grandes. Dios revela su omnipotencia en la forma en que ha sabido servirse del mal para traer los más grandes bienes al mundo. Es más, utiliza el mal para que de él venga la redención eterna. Esto sí que es grande. Esto sí que es omnipotencia divina. O sea, la cruz, el sufrimiento, que es consecuencia del pecado, que no ha sido querido por Dios. Dios en su omnipotencia ha hecho de eso la salvación del hombre. Es decir, Dios, de lo que era una consecuencia del pecado, ha hecho que sea remedio contra el pecado. Díganme si esto no es maravilloso. Lo que era consecuencia del pecado, resultó, Dios logró hacerlo en su omnipotencia maravillosa, que fuera remedio contra el pecado. Entonces, este sufrimiento, la cruz, que podríamos decir, no lo quiere Dios, pues con eso Dios nos redimió, con eso Dios nos salvó, con eso Dios venció al pecado.
¿Se dan cuenta cómo Dios es una omnipotencia diferente, misteriosa, pero grandiosa? Dios, a quien pertenece todas las cosas, todo el mundo ha sido hecho por Él, revela su fuerza amando a todo y a todo, en una paciente, muy paciente espera de la conversión de los hombres. ¿Cuántas veces nos confesamos? ¿Y saben qué es lo peor? Nos confesamos de las mismas cosas de las que nos confesamos la vez pasada. Y Dios sigue perdonándonos y sigue teniendo paciencia y sigue viéndonos como hijos y desea nuestra conversión. La omnipotencia del amor de Dios no es la del mundo, sino la del don total. La del mundo, la omnipotencia del mundo se muestra, se manifiesta en triunfalismo, se manifiesta en hacer las cosas fáciles. La omnipotencia del amor es la del don total. Es la omnipotencia de Jesús que nos revela cómo, dando la vida por nosotros los pecadores, está manifestando el poder de Dios, porque con eso, que parecía un mal, Dios nos ha traído el mayor bien. Así, en esto podemos ver el verdadero, auténtico y perfecto poder divino, en cómo responde al mal, no con el mal, sino con el bien. A los insultos, con el perdón. Al odio, y a un odio homicida, con el amor que hace vivir. Entonces, el mal verdaderamente está vencido. Está vencido porque lo ha lavado el amor de Dios. Porque la muerte ha sido derrotada definitivamente. Porque la muerte, que podría parecer el fin de la existencia, ha sido transformada en don de vida por la resurrección de Jesús. No sé si alcanzan a percibir esta grandeza de Dios. Cómo es misterioso, pero cómo del pecado sacó la cura contra el pecado. Cómo de la muerte trajo la vida. Esto sí es omnipotencia. Esta es la omnipotencia divina. Les digo, una omnipotencia diferente a la que nosotros hubiéramos pensado, pero qué omnipotencia, qué grandeza esta de nuestro Dios, que quiere vencer al mal a fuerza de bien. Y pues con esto terminamos. Espero que haya quedado más o menos claro cómo Dios no es omnipotente ante el mal. Simplemente Dios, por un lado, nos dio la libertad y no nos la va a quitar, porque sería contradecirse, y porque necesita que yo sea libre para que pueda amar. Y Dios, que nos ama, quiere que nosotros le amemos. Y un amor obligado no es amor. Entonces nos quiere dejar libres. Y además es capaz de sacar de los males bienes. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Con esto terminamos rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.